Bueno, buenas tardes. Agradecemos la participación de todos ustedes. Agradecemos la gentileza de nuestro conferencista del día de hoy, que es Rodrigo Mayorga. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y me gustaría darles algunas instrucciones previas a la exposición de Rodrigo. Y tienen que ver más que nada con la manera de ir formulando las preguntas que vayan teniendo. Rodrigo tiene un tiempo aproximado de entre 30 a 40 minutos de exposición, y mientras él va exponiendo, ustedes nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas al chat que está, las preguntas escritas. Una vez que él haya terminado, nosotros vamos a entregarles las preguntas y para que las pueda ir respondiendo en los últimos 20 minutos de la sesión. Bueno, aprovechamos también de recordarles que mañana tenemos a esta misma hora programada la segunda exposición, que es una exposición que se va a formular, pero desde una perspectiva del derecho. El abogado Nach, un abogado constitucionalista, que va a plantear desde su perspectiva eh, eh, este proceso del cual, que nos reúne en este momento. Bien, una vez aclarados estos puntos, le doy el paso a Rodrigo Mayor. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a la Red Historia Joven por la invitación. Voy a compartir. Gracias, como les decía, mi nombre es Rodrigo Mayorga, soy historiador, soy antropólogo educacional también. Actualmente me dedico ejerzo como profesor secundario y universitario, y soy en este momento director de una organización llamada Momento Constituyente, que es una organización que nace justamente en el contexto de este proceso constituyente que estamos viviendo, con el objetivo fundamental de poder no solo acercar, no es la palabra exacta, acercar a la gente, ni difundir, ni comunicar, ni tantas cosas que, bueno, en nuestra disciplina muchas veces han estado en la palestra y no en la discusión, sino que más bien poder proporcionar lo que denominamos nosotros como educación constituyente, entender que este proceso, para poder participar plenamente y ejercer plenamente nuestros derechos, necesitamos poder comprender qué está en juego, tener las distintas herramientas que nos permitan saber qué hay detrás de cada una de las opciones, poder mirar esta discusión desde una perspectiva obviamente temporal amplia, pero también con un horizonte de futuro. Y como organización justamente hemos estado participando en la producción de material educativo, de recursos educativos, hemos estado generando instancias de conversación, de debate y en charlas como esta. Así que es un poco en esa condición que vengo hoy día, con la salvedad que efectivamente este es un espacio que es un espacio de historiadores, historiadoras, futuros historiadores e historiadoras, y por lo mismo esta presentación mezcla un poco lo que uno llamaría la educación constituyente, poder abordar teóricamente algunos de estos conceptos y algunas de estas discusiones, con también una mirada que podríamos denominar propiamente histórica. Y por eso este título, Constitución, qué es, qué ha sido y qué podría ser. Esas tres dimensiones temporales que están presentes, lo conceptual primero, o lo presente, y también lo pasado y por supuesto lo futuro. Y quiero abordar esas tres dimensiones hoy día a partir del siguiente mapa o de la siguiente ruta, que es partir primero con la pregunta específica de qué es lo que es realmente una constitución, una pregunta que puede sonar un poquito, como digo, teórica, pero que sin embargo tiene algunas raíces históricas muy importantes. Luego hacer un brevísimo recorrido
de nuestra historia constitucional chilena hasta el día de hoy, y finalmente concluir con el actual momento constituyente que estamos viviendo como país, no la organización, sino que el momento histórico en el cual estamos insertos el día de hoy. Pero para hacer eso y para poder llegar hasta ese punto, es necesario partir con esa pregunta, con qué es lo que es exactamente una constitución. Y necesariamente tenemos que volver hacia fines del siglo XVIII, a revoluciones independentistas como la norteamericana, a revoluciones democráticas, republicanas y antimonárquicas como la francesa, y como otras tantas revoluciones liberales que se desarrollan, lo sabemos muy bien, a fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, con mucha fuerza en el mundo atlántico y en el mundo iberoamericano, sin duda. Y volver sobre todo al principio que inspira o que guía o que funciona como horizonte más bien político de ese tipo de revoluciones, que es el famoso derecho a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros sabemos que la democracia como sistema político no es una invención ni norteamericana ni francesa, más allá de los aportes que hayan podido hacer estas ciudadanías a su conformación como tal. Pero si hay algo muy importante que marca como el gran horizonte todas estas revoluciones, esta idea de fondo de que son los pueblos o la nación o la ciudadanía, dependiendo la corriente teórica a la que uno adscriba, quienes tienen el derecho a autodeterminarse, a decidir cómo es que quieren vivir juntos. Cuando existe un afán antimonárquico en estas revoluciones, y sabemos muy bien, el caso chileno lo conocemos seguramente de manera bastante acabada, de que ese afán antimonárquico no es que haya estado ahí todo el tiempo, ni haya sido de todos, pero en aquellos que plantean un afán antimonárquico, en aquellos que van instalando esa dimensión, el horizonte político que visualizan tiene que ver justamente con esta idea, con este derecho a que son los pueblos, son las naciones, son las ciudadanías quienes tienen el derecho a decidir cómo es que quieren vivir juntos, y que esas decisiones no están entregadas a un individuo o a una familia específica por alguna suerte de derecho divino. Ahora, hay una diferencia que yo... Perdón, me atoré. Hay una diferencia fundamental entre un gobierno monárquico y un gobierno republicano, que podríamos llamar eventualmente democrático, independiente de qué tan restringida sea esa democracia. Hay muchas diferencias fundamentales, pero una esencial tiene que ver con la cantidad de personas que toman las decisiones. En un gobierno monárquico, la decisión la toma una persona, y por ende, haciendo un poco burdo, se levanta en la mañana y decide consigo mismo, y no tiene que consultarle necesariamente a nadie más. En cambio, en un gobierno, sabemos, democrático, en un gobierno de carácter más republicano, esas decisiones se toman entre una masa mayor de individuos. Y justamente el paso de un gobierno monárquico a un gobierno eventualmente republicano o con intenciones democráticas, podríamos decir, supone también una pregunta no solo por este derecho, sino por cómo ejercer este derecho, cómo se manifiesta en la práctica este derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y eso, en la teoría política que se va desarrollando, tiene que ver con lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como esta idea del poder constituyente. Esa idea de que así como existen estos poderes del Estado, que los teóricos franceses van a desarrollar con mucho detalle, también existe este poder que es esencialmente el que permite a el colectivo, a la agrupación, a la sociedad, ciudadanía, nación, como lo quieran llamar, la toma de decisiones respecto a cómo quieren gobernarse a sí mismos. Y en algunas de las tradiciones, porque sabemos que esto tampoco es una verdad absoluta ni ocurre en todos los casos, ese poder constituyente termina
reflejándose en un producto concreto, en un artefacto concreto, en un texto concreto, que es una constitución. Ese texto que hoy día está tan en discusión, ese librito hasta el día de hoy de alguna forma, que es el que, en torno al cual estamos hoy día debatiendo, ¿no? No es otra cosa, o no debiese ser otra cosa, más que el reflejo material propiamente tal de ese poder constituyente que emana de nada más que del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y por eso, cuando hablamos del caso chileno, cuando hablamos de la historia constitucional de Chile, cuando miramos las distintas constituciones, de alguna manera tenemos que entender que esto se relaciona con la existencia misma de un organismo político o de un ente político que podemos definir como Chile, como este Estado-nación chileno o este Estado chileno, dependiendo también del periodo y de las teorías o las miradas teóricas desde el cual lo vayamos viendo, y cómo justamente en esta comunidad que vive junta, este derecho a la autodeterminación se ejerce a través del poder constituyente y se cristaliza en un texto particular que es lo que definimos como una constitución. Y eso nos lleva concretamente al caso chileno como tal, porque como sabemos muy bien, una cosa es lo que dicta la teoría, lo que plantea, lo que se plantea desde una perspectiva, uno podría decir, ideal, y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Sabemos que muchos de estos elementos que yo he dicho, de que la Constitución cristaliza el poder constituyente, que en el fondo es una forma de ejercer la autodeterminación del pueblo, la ciudadanía, no siempre ha ocurrido propiamente tal, no siempre lo que ha estado ahí presente es este derecho del pueblo, por así decirlo, o de la ciudadanía en un sentido no restringido, y eso requiere que hoy día, al enfrentar un proceso constituyente, nosotros observemos también qué es lo que ha ocurrido con otros procesos constituyentes de nuestro país y también con esa historia constitucional. Y para eso, como aquí estamos en un espacio de historiadoras, de historiadores, de personas que se dedican justamente a esta labor, no pretendo, y tenganlo súper claro, hacer yo aquí contar la historia constitucional de Chile, porque me imagino que probablemente la sepan tanto o mejor, tan bien o mejor de lo que yo me la sé. Sí, hacer esta referencia que la hago siempre, no importa el lugar a donde vaya, esté con los más expertos, los menos expertos, porque reconozco que hasta hace un tiempo para mí esto era desconocido, que nace un trabajo fascinante y muy claro en relatar, por así decirlo, esta historia constitucional, es la Biblioteca del Congreso Nacional. Y más importante aún, y esto es algo que sea para ustedes o como recurso que uno puede entregarle a otras personas, quizás más importante que el relato, es que esta página web, este sitio de la Biblioteca del Congreso, tiene efectivamente los distintos textos constitucionales que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que son 11 textos, incluyendo las 7 constituciones propiamente tal y los distintos reglamentos, las leyes federales, etcétera, etcétera. Incluye además las actas constitucionales de la Constitución del 33, del 25 y de 1980. Esto que puede ser muy relevante para cualquier historiador o historiadora que esté haciendo algún tipo de historia constitucional, hoy día se vuelve enormemente relevante para la ciudadanía en su conjunto, porque finalmente es aquí donde podemos encontrar, a ciencia cierta, mucha de la experiencia histórica que este país ha tenido con distintos procesos constituyentes y donde podemos encontrar también en forma concreta las fuentes históricas que nos permiten comprender no solo esa historia, pero también efectivamente acercarnos a esa experiencia humana que, distinta si bien a la nuestra, comparte con nosotros muchas de estas preguntas que enfrentamos ante un momento constituyente como tal. Lo que quiero, como les decía yo, no es hacer una especie de historia ni de énfasis, ni mucho menos, pero sí
quiero aprovechar esta historia constitucional para conectar algunos de los conceptos teóricos de teoría política y de educación constituyente que están circulando hoy día con algunas de estas constituciones, particularmente con las tres de mayor duración, que son la de 1833, 1925 y 1980. Entonces voy a continuar esta segunda parte de la presentación justamente tomando como ejemplos particulares estos tres casos para reflejar cómo ellos iluminan algunas dimensiones de esa conversación constituyente actual que estamos teniendo. Y volvemos entonces a las constituciones mismas. Yo decía, toda constitución nace efectivamente, desde, al menos en la teoría, desde este principio fundamental de autodeterminación de los pueblos. Pero no es lo único que todas las constituciones comparten en sí. Al menos hay dos grandes dimensiones propias de toda constitución. No importa si es una constitución minimalista, maximalista, una constitución que establece tipos de algunos derechos o no, da lo mismo cómo se haya hecho. Hay dos grandes dimensiones que toda constitución posee, sí o sí. La primera es que toda constitución es lo que nosotros definimos como ley suprema. Lo habrán escuchado numerosas veces. La Constitución es la cúspide de la arquitectura jurídica de un Estado-nación o de cualquier tipo de formación estatal. Y por lo tanto, como tal, manda por sobre todo el resto de los componentes de esa arquitectura jurídica. Cualquier ley que se haga, cualquier reglamento, cualquier ordenanza, cualquier decreto tiene que estar en concordancia con la Constitución. Y si no lo está, es la Constitución la que manda. Es la Constitución la que se impone. Es la Constitución la que se establece como la ley de leyes. Y en ese sentido, uno podría decir, para ser más claro todavía, que una constitución es siempre las grandes reglas del juego político. No es el juego en sí mismo, no es, ¿cómo se llama? El juego se tiene que jugar igual, pero la constitución establece cuáles son las grandes reglas de ese juego. Dentro de esas grandes reglas, también nosotros podemos decir, esta no es todavía la primera dimensión, podemos decir que la Constitución, si bien puede variar enormemente en su contenido, tiene al menos tres partes fundamentales que podemos encontrar, yo me atrevería a decir que en toda Constitución, prácticamente, porque sabemos que en la historia siempre puede aparecer algo inesperado y nuevo, pero que prácticamente podemos encontrar en toda Constitución. ¿Qué es lo que denominamos? La parte dogmática, la parte orgánica y los procedimientos de reforma. Y de manera bastante sucinta y sencilla, hablamos de la parte dogmática, aquella que hace referencia a los principios fundamentales, a los principios fundamentales de una ciudadanía, de un pueblo, de un organismo político o ente político que quiere vivir conjuntamente. Segundo, tiene que ver con quiénes forman parte de esa comunidad política y quiénes tienen derechos políticos dentro de esa comunidad, lo que nosotros denominamos también tradicionalmente nacionalidad y ciudadanía. Y finalmente, con cuál es la relación que establece esa comunidad con este organismo, ente, efecto estructural, como lo quieran llamar, que es el Estado, que se define esencialmente por los denominados derechos y los denominados deberes. Derechos entendidos como aquellas cosas que podemos exigirle al Estado que use su monopolio de la violencia legítima para garantizar. Deberes como aquello que el Estado puede usar, que aceptamos que el Estado pueda usar su monopolio de la violencia legítima para obligarnos a cumplir. ¿Ya? Es decir, la relación de esa comunidad política con el Estado. Después tenemos una parte que denominamos la parte orgánica. Y la parte orgánica tiene que ver ahora específicamente con ese Estado, con sus distintas instituciones y con el funcionamiento y las atribuciones de esas distintas instituciones. Todo lo que tenga que ver con
los poderes del Estado, quiénes los componen, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, otras instituciones estatales, cuando una persona deja de formar parte de ellas, todo eso tiene que ver con esa denominada parte orgánica. Y finalmente tenemos lo que se denomina como el procedimiento de reforma, que es yo diría, la parte que reconoce más fundamentalmente la condición histórica de la comunidad política en cuestión. ¿Por qué? Porque si bien esta constitución viene a ser las grandes reglas del juego que la comunidad establece, que se autodetermina, que ejerce ese derecho para establecer, reconoce que esa comunidad cambia en el tiempo y que esa comunidad eventualmente, pasando los años, va a poder pensar algunas cosas de forma distinta, o incluso si fuera una comunidad totalmente estable, que no cambiara en su parecer, va a cambiar en sus componentes, aunque solo sea porque algunas personas van a morir y otras personas van a nacer. Y por lo tanto, las constituciones establecen procedimientos de reforma. En el fondo, ¿para qué? Para decir, si es que vamos a cambiar eventualmente algo de lo que aquí está presente, este es el proceso que debe seguirse para ello. Entonces, cuando tenemos esos conceptos, efectivamente podemos empezar a mirar nuestras propias constituciones desde esa perspectiva y desde esa luz, y poder comprender de qué manera estas constituciones van estableciendo justamente estas dimensiones dogmáticas, orgánicas y del procedimiento de reforma. Podemos observar, por ejemplo, que la Constitución de 1833 es una constitución que nosotros llamamos de ciudadanía restringida, porque establece justamente una serie importantísima de requisitos que las personas deben cumplir para poder ser considerados como miembros con ejercicio de derechos políticos dentro de esta comunidad, incluyendo en su momento requisitos de carácter económico, para qué decir requisitos que tengan que ver con la dimensión de género y también elementos algunos de educación. Es decir, es una constitución que restringe la ciudadanía y que al mismo tiempo reconoce que la relación entre el Estado y los individuos es una relación que se basa fundamentalmente en derechos civiles y en derechos políticos. Esta no es una constitución que establezca, por ejemplo, derechos sociales, pero sí es una constitución que ya está pensando justamente que la relación con el Estado, como en un Estado, al menos en teoría democrático, incluye al menos esta distinción entre estos dos grandes grupos de derechos. Cuando observamos esta misma Constitución desde su perspectiva orgánica, lo que encontramos es que encontramos un Estado enormemente presidencialista. Ahora, concretamente, ¿en qué encontramos un Estado enormemente presidencialista? En elementos específicos del articulado de la parte orgánica que le entregan al presidente de la República una capacidad muy mayor de control y de poder propiamente tal sobre el poder legislativo. Por ejemplo, el hecho de que el veto presidencial no puede ser pasado por encima, al menos en la Constitución en su origen como tal. Sabemos también históricamente, y esto es importante reconocerlo, que la Constitución es presidencialista hasta que, entre comillas, descubrieron que no. Ahí la Cecilia maneja todos esos temas del parlamentarismo con mucho más detalle de lo que lo manejo yo. Pero el punto al que quiero ir no es a la discusión específica del denominado parlamentarismo a la chilena, sino que a entender justamente cómo la manera en que se establecen las reglas del juego, incluso históricamente podemos descubrir que con esas mismas reglas podemos jugar el juego de manera muy distinta. Y las leyes periódicas, en este caso, de cómo se llama, de la Constitución de 1833, efectivamente eran reglas del juego que eventualmente, no en 1833, pero sí hacia fines de siglo, van a permitir que los actores jueguen el juego de una manera muy distinta, incluso modificando algunos de los balances de poder. Y también sabemos que una constitución que establece un sistema de reformas que hace que las reformas sean muy difíciles de realizar. Establece una serie de requisitos altos para poder
efectivamente ejecutar algún tipo de reforma constitucional, lo que en el fondo busca una mayor inmovilidad de la Constitución. Y esto contrasta, por ejemplo, cuando observamos una Constitución como la de 1925. La Constitución de 1925 es una Constitución que sigue teniendo una concepción de ciudadanía restringida, menos restringida que la del 33, pero todavía restringida hasta el punto que mantiene, por ejemplo, la restricción de género, que hace efectivamente que prácticamente la mitad de la población no pueda tener el derecho a participar con, valga la redundancia, derechos políticos en esta comunidad. Pero también tiene modificaciones importantes en su parte dogmática, porque reconociendo los derechos civiles y los derechos políticos, incluye y reconoce por primera vez derechos sociales en la Constitución. Es decir, considera de una manera radicalmente distinta la relación que debe existir entre el Estado y la ciudadanía y entre la ciudadanía y el Estado. Establece los primeros derechos sociales a nivel constitucional y además, y esto va a ser importante obviamente en la siguiente, los establece no solo como existentes, sino que también en el tipo de relación que se da con ellos, particularmente en la denominada garantía en la provisión, es decir, esta idea de que el Estado debe proveer justamente aquellos servicios y aquellos elementos que permitan garantizar estos derechos sociales. En términos de parte orgánica, esta constitución, sabemos también, sigue siendo una constitución bastante presidencialista. Es una constitución que sigue dándole una mayor preeminencia al presidente de la República y al Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, no al nivel que le daba la Constitución del 33, hay cambios importantes al respecto, pero sigue manteniendo esa lógica. En lo que sí es distinta, tiene que ver con los procedimientos de reforma. ¿Y por qué es distinta en esto? Porque establece que los procedimientos de reforma son mucho más sencillos de realizar. No se requieren estas grandes supramayorías que va a requerir la Constitución del 33 y que también eventualmente va a requerir la Constitución del 80, sino que más bien mayorías simples como tal. Ahora, alguna persona podrá decir, bueno, esto significa eventualmente que esta Constitución tiende mucho menos al inmovilismo, y eso es cierto desde el punto de vista de cómo se estructura la Constitución, pero no necesariamente de lo que terminó ocurriendo. ¿Y por qué? Nosotros los historiadores sabemos muy bien, en parte, por qué pasa eso, porque la configuración política de los mismos partidos y del mismo espectro político, que termina siendo una configuración en tres partes, en tres tercios eventualmente, pero en tres partes, va justamente a permitir que aún siendo una constitución que es sencilla de reformar, esas reformas no sean tantas como probablemente lo serían en una configuración política de oficialismo-oposición, que es más parecido a lo que hemos visto digamos, desde el 90, el retorno a la democracia. Y finalmente, la Constitución de 1980 es una constitución que establece en el texto una ciudadanía amplia, no una ciudadanía restringida, a pesar de que sabemos que la ironía en ello es justamente que es una constitución que se establece durante un régimen autoritario, por ende, donde los derechos políticos están reducidos a cero, y que también establece derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, pero en esta oportunidad, estos derechos sociales garantizados en su libre acceso. Y efectivamente ahí hay un cambio, porque si bien establece los derechos sociales como parte de la relación Estado-ciudadanía, modifica el tipo de relación específica en la cual esos derechos se garantizan. Y podemos hablar un poquito más de eso si quieren después en la parte de las preguntas. Y en su parte orgánica y en su procedimiento de reforma vemos algunas cosas que ya habíamos visto antes, un Estado de nuevo eminentemente presidencialista, y hay una continuidad bastante estable en nuestra historia nacional, y procedimientos de reforma extremadamente difíciles de realizar. Esta es una constitución
que tiende con mucha fuerza y se instala desde la postura del inmovilismo, lo que algunos actores llamaron en su momento, y todavía llaman, un contrasentido curioso, la democracia protegida. Esta idea de que la misma democracia se protege a través de justamente evitar que esta constitución tenga cambios, o no evitar, intentar evitar lo más posible que los cambios efectivamente se puedan desarrollar. Eso independiente de si los cambios se desarrollaron o no, pero concretamente en su arquitectura interna, esta constitución tiene una serie de elementos que buscan que esos cambios se hagan menos posibles. Y con esto voy avanzando hacia el cierre porque creo que no me quedan muchos minutos. Y perdóname que me mueva un segundo, pero además me doy cuenta que me estoy quedando sin luz. El segundo punto fundamental de la Constitución tiene que ver con la idea de que la Constitución es un pacto social. Y ahí, cuando entramos a esa dimensión de la Constitución, a esta idea de la Constitución como un acuerdo democrático que hacemos como ciudadanía porque queremos vivir juntos, ya no hablamos de sus partes y de sus distintos elementos, sino que hablamos más bien de sus contextos históricos, y hablamos de lo que se denomina su legitimidad de origen y lo que se denomina su legitimidad de ejercicio. Es decir, si esa constitución nace como un pacto democrático, y si esa constitución, independiente de que haya nacido o no haya nacido como un pacto democrático, se constituye, es en su proceso de regirnos, adquiere esa condición de pacto democrático. Porque sabemos, por ejemplo, que la Constitución del 33 es una constitución que no tuvo legitimidad de origen, porque efectivamente ya desde el punto de vista de que es una constitución que nace de una ciudadanía restringida, no podemos considerar que existe una legitimidad de origen democrática. Y en cierta forma, al menos en el final, no tampoco tuvo una legitimidad de ejercicio, y en la práctica fue esa ruptura de su legitimidad de ejercicio también lo que precipitó una serie de tensiones y eventualmente su reemplazo, a pesar de que esto también lo podemos complejizar después, solo para ir haciendo los puntos. La Constitución del 25, en cambio, tampoco tuvo una legitimidad de origen propiamente tal, lo sabemos, de nuevo, nace en un contexto de democracia y ciudadanía restringida, pero sí adquiere lo que podríamos denominar una legitimidad de ejercicio. Sí ordena a los partidos, sí es aceptada, por así decirlo, en la práctica, y no termina cayendo por una acción que podríamos decir sistémica, sino que más bien por una acción de fuerza, que es el decreto ley del 12 de noviembre de 1973, que pone a la Junta por sobre la misma Constitución. Y la Constitución de 1980 es una Constitución que no tiene legitimidad de origen tampoco, en el sentido de que no nace como un pacto democrático, y que se ha discutido muchísimo durante estos últimos 30 años si tiene o no tiene legitimidad de ejercicio, con algunas personas diciendo que no, y otras personas diciendo que sí, porque finalmente se han aceptado sus dictámenes y se las han reformado no sé cuántas veces, etcétera, etcétera. De nuevo, no es algo en lo que voy a profundizar esta parte, lo podemos hablar en cómo se llaman las preguntas, para no demorarme más, pero solo quiero decir, y por eso aquí no tengo una respuesta todavía, porque este momento actual, este momento constituyente, que no nace en octubre del año pasado, pero nace de hecho, uno podría decir, como una conversación que empieza a subir su volumen durante la última década con mucha fuerza y que se potencia con el estallido social y que se institucionaliza con el acuerdo del 15 de noviembre, nos lleva en unos días más justamente a ese momento de debate y discusión y de decisión democrática que va a ser el plebiscito de entrada. Y así como la opción apruebo o rechazo, cuál de las dos sea la que gane, va a establecer de alguna forma lo que va a pasar hacia adelante con este denominado proceso constituyente que estamos viviendo hoy día como ciudadanía, también es de una u otra forma quizás será la prueba más clara de la famosa
legitimidad de ejercicio de la Constitución de 1980. Hay en esta decisión, por así decirlo, un explicitar si esa legitimidad de ejercicio existe o no, y por ende, si como ciudadanía queremos avanzar hacia, o más bien, hacia las siguientes etapas de este proceso constituyente, o queremos cerrar este proceso constituyente en esta primera etapa propiamente institucional. Muchísimas gracias. Les dejo ahí también las distintas redes que nosotros en Momento Constituyente estamos desarrollando en estos días, como digo, como un espacio justamente que busca no hacer campaña de uno u otra opción, más allá de que cada uno de nosotros, los miembros, tenemos nuestras opciones políticas y no la estamos escondiendo, ni mucho menos, pero sí justamente proporcionar la herramienta de los recursos para poder contribuir a la legitimidad de este proceso, ya que podamos hacerlo legítimo en la medida que podamos hacer pleno uso de nuestros derechos políticos como ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Excelente tu exposición. Creo que a todos nos quedaron bastantes puntos mucho más claros, así que es súper importante y necesario contar con espacios como este, en el fondo, para ir aclarando toda esta temática. Rodrigo, tengo algunas preguntas para ti. Mira, Vicente Vilches te pregunta, ¿cuáles crees que han sido los pros y contras que ha tenido el debate mediático en base al plebiscito del 25 de octubre? Bueno, buen punto. Yo creo que hay... A ver, a mí creo que hay dos contras, que por un lado hay uno que uno puede entender un pro, pero vamos a tratar de articularlo. Un contra importante es que en el fondo se visualiza de alguna manera este proceso como un proceso de competencia más que como un proceso de diálogo social. Y cuando digo diálogo social, y eso es lo problemático, porque muchos de estos conceptos ya están súper teñidos por el tipo de política de los últimos 30 años, entonces suenan como a conceptos poco claros, intermedios o amarillos, o el mismo concepto de consenso. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando uno enfrenta una elección, por ejemplo, presidencial, de nuevo, las reglas del juego indican que en una elección presidencial el que saca más votos gana. Y por lo tanto, en la medida en que cumplamos esas reglas del juego y compitamos con todas las herramientas que tenemos para competir cada uno de los lados, se supone que el que gana, gana, el que pierde acepta como tal y espera 4 años para volver a una eventual competencia, a menos de que pase algo muy radical que haga necesario alguna opción distinta, que eventualmente sabemos también puede ocurrir. Pero el proceso constituyente no, y si bien está compuesto de elecciones, no es una elección en el sentido clásico, en el sentido tradicional como estamos acostumbrados nosotros. En la práctica, lo que el proceso constituyente debiera hacer para funcionar y ser legítimo es reflejar realmente la conversación nacional o la conversación social. Y si no lo hace, tenemos un problema muy grande. ¿Por qué tenemos un problema muy grande? Porque lo que salga de ahí puede eventualmente ser considerado ilegítimo por esa misma sociedad. O sea, aquí nadie puede llegar, yo siempre digo, pucha, si el 25 gana una opción y gana, no sé, con discursos del miedo, o gana porque nadie quiso ir a votar ese día, votaron 5 personas y por ende ganó porque tuvo 4 contra 1. En el fondo, si esa opción no refleja realmente lo que nosotros vivimos como sociedad, importa bien poco que alguien vaya a decir, oye, pues que las reglas eran estas, porque finalmente va a haber ahí una noción bueno, no importa, este no es el orden que nos queremos entregar nosotros socialmente. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de fondo es que todo este debate mediático propiamente tal
mediático en el sentido electoral tradicional, está hecho y está escrito y está ordenado para esta lógica de la competencia. Es tan burdo esto, tan obvio, que tenemos franjas electorales donde si bien son franjas por opciones, dentro de la misma opción hay espacios para distintos grupos, como que estuvieran compitiendo entre sí. Entonces, incluso en una misma franja, de repente hay mensajes que van en direcciones distintas. Creo yo que eso no contribuye al proceso. Sí creo que el PRO, de alguna forma, es que esa dimensión mediática sí puede activar en algunos casos participación que no se activaría de otra forma. Y lo pienso, por ejemplo, con respecto al plebiscito del 25. El plebiscito del 25 es histórico, sin duda alguna. No ha existido en la historia de este país una instancia como esta, en la que podamos hacer un voto que va a tener que ver con nuestro propio proceso constituyente. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de este proceso como está articulado, el voto menos relevante es el voto del plebiscito, o sea, el plebiscito menos relevante es el del 25. Porque en la práctica yo puedo votar apruebo o rechazo el del 25 y eventualmente después puedo votar rechazo o apruebo al revés. O puedo cambiarme, o puedo... entonces, en el fondo va a depender mucho, este plebiscito es importante porque puede cerrar el proceso y puede tener consecuencias muy grandes, pero no nos asegura, por ejemplo, que el proceso culmine con una nueva constitución. De hecho, queda un montón para eso y va a requerir mucha pega. Y obviamente es menos sexy decir, esto va a requerir mucha pega, vamos a tener que trabajar mucho, que esta dimensión un poquito más épica de decir, esto es un momento histórico, vamos todos. Eh, y ahí creo que sí, la parte mediática contribuye a movilizar y que eso es clave para que este proceso sea legítimo. Es decir, si tomamos esta decisión entre un 10% de la población, el proceso se nos va a caer y el resultado se nos va a caer, da lo mismo cual sea, a menos de que le achuntemos muy bien. Ujú. Claro, entonces de alguna manera esto se resume en el concepto de legitimidad. Totalmente, Claro, totalmente. claro. Oye, Rodrigo, mira, Jorge Muñoz tiene dos preguntas. Una es, pregunta si es que la ley 21.200 amarra mucho el proceso, y la otra es que él quiere saber si es que existe como la educación cívica necesaria para constituir un proceso democrático a una nueva constitución. Perfecto. Yo diría que, ya, parto por la segunda. La ley 21.200 estructura el proceso. Ahí el punto del amarre, claro, va a depender mucho de si uno considera que, que, que limita en exceso la labor de la convención o que no lo hace. Entonces, por ejemplo, claro, la ley 21.200 y hoy día la constitución, porque eso es lo que hace, establece que Chile, que no sé, que la convención tiene que decir que Chile es una república democrática. Eh, claro, en ese caso en particular probablemente la mayoría estemos más o menos de acuerdo, entonces como que no nos genere problemas, pero también establece esta limitante de los tratados internacionales. Entonces ahí a algunas personas les genera mayor problema, eh, para otros es una tranquilidad porque dicen, bueno, entonces este miedo de la libertad de culto que se va a eliminar no puede ser porque está ahí. Y ahí hay debate. Yo no me atrevería a decir cómo lo amarra mucho o no lo amarra. Yo creo que ahí la clave es decir, establece algunas limitantes a la eventual convención, concretamente de plazo, concretamente de forma, del que tiene que ver con el famoso quórum y con la hoja en blanco, y concretamente de cómo se llama, de contenido, específicamente en estos temas que establecemos, y de atribuciones, que tiene que ver con que la convención está circunscrita a la elaboración de la propuesta de una nueva constitución. Personalmente, a mí como Rodrigo Mayorga en general, los límites me parecen que funcionan, sobre todo porque ayudan a pelear contra mucha de esta campaña del terror. Eh, y para mí es el precio que hay que pagar. Pero, volviendo a la discusión previa a la legitimidad, hay que recordar también justamente que lo importante aquí es que esto sea el resultado de una ¿cómo se llama?
gran mayoría y una discusión social. Entonces, en el fondo, si alguno de esos límites eventualmente son realmente limitantes reales para lo que piensa la mayoría del país, se va a terminar cayendo. O sea, uno puede decir hoy día, a ver, ¿qué limita a la convención de que el primer día no se levante y diga nosotros somos una asamblea constituyente soberana y por ende nos atribuimos todos los poderes soberanos sobre nosotros? Uno dice, lo limita la Constitución. Ahora, en la práctica, si la convención llega a hacer eso es porque está pasando por encima de la Constitución. Ahora, en la práctica, de nuevo, si llega a hacer eso y se declara como inconstitucional, ¿de qué depende realmente de que ese acto tenga una incidencia concreta, material, de un acto de fuerza? No depende de que la convención diga, oigan, nosotros por este principio jurídico que está establecido en estos tratados, ahora tenemos la soberanía y entonces todo el mundo va a decir, ah, ya, pucha, en realidad, de acuerdo al artículo tanto, ustedes tienen la razón. Eh, entonces, para mí un poco eso también es importante poniéndolo arriba de la mesa porque, de nuevo, el resultado tiene que ver mucho también con ese proceso de conversación social, ese proceso de participación política. Yo siempre digo, lo peor que nos podría pasar para los que queremos una nueva constitución es que gane el apruebo, después se elija una convención constitucional y el día que salgan electos se vayan a la montaña y vuelvan un año después con las tablas de la ley constituyentes, porque aunque sea las opciones que elegimos, es súper probable que no tengan esa legitimidad. Entonces, volvemos a eso. Sí creo que es súper importante por ambas razones conocerse muy bien todas estas limitantes, sea para, ¿cómo se llama?, usarlas para contrarrestar las campañas del terror, o sea para dar la pelea para sacar algún tipo de esas limitantes. Porque recordémoslo bien, la ley 21.200 lo que hace es una reforma constitucional que se aprueba y se establece en la Constitución. Eso es posible cambiarlo siempre en la medida que se cumplan esos mismos procedimientos que permitieron que eso fuera reforma constitucional en primer lugar. El caso como más obvio es el famoso de la fecha, que estaba definido en la Constitución para abril y se cambió producto de la pandemia. Otro caso tenía que ver con el tema de la paridad, que no estaba incluido como un elemento en la ley 21.200 y que luego pasó como una reforma constitucional y hoy día efectivamente mandata al proceso a que los convencionales constituyentes sean elegidos con criterio de paridad en el resultado. Y la segunda pregunta, que quizás es la que me importa más todavía, que es la pregunta por la educación cívica. Creo que hay la educación cívica necesaria para un proceso constituyente o un proceso democrático. La respuesta es mi evaluación fáctica y práctica como historiador de este momento histórico es que nuestra educación ciudadana, cívica, está muy mal, nuestra educación como sociedad. Creo que además si algo descubrimos, sobre todo después de octubre del año pasado, es cuán poco sabíamos. Yo siempre digo, yo se supone que soy una persona que estudia temas de ciudadanía, le dedicaba años de mi vida, tengo grado, especializaciones, y yo, o sea, claramente sabía mucho menos de lo que quería haber sabido. O sea, he aprendido mucho en este año que no habría aprendido si no me hubiera dado cuenta de eso. Y me imagino que eso es una experiencia común. Yo creo que si alguien les dice, no, en realidad yo caché que sabía todo, es una persona que tiene serios problemas de autocrítica o de mirada interior en estos días. Ahora, dicho lo anterior, estamos en el momento histórico. O sea, sí, ojalá el año 90 hubiera habido una posición más clara respecto a lo que estaba ocurriendo con la formación ciudadana en los espacios escolares, respecto a la desintegración del tejido social, de los espacios comunitarios. Ojalá hubiera habido una intencionalidad de decir hay que contrarrestar esto, ojalá estos 30 años en ese aspecto fueran distintos. Yo como historiador soy de los que sostiene que efectivamente uno de los legados más importantes de la dictadura o una de las consecuencias más importantes de la dictadura y que menos se discute, porque se discute mucho la violación de derechos humanos y el tema del neoliberalismo, con justa razón, pero una de las que menos se discute es justamente la erradicación de lo político
de la vida social. Y esa idea incluso que la palabra política es casi como una palabra negativa y se separa de los ciudadanos y de los cívicos, entonces no hay una integración como tal y se coartan los espacios. Y personalmente, esta es mi interpretación histórica, para mí eso explica en gran medida la última década, la explosión de movimientos sociales, un sistema no solo de democracia de baja intensidad, sino que un sistema donde los espacios de participación política han sido reducidos al mínimo, donde la única forma de participar políticamente es votando y ni siquiera porque estos distintos como candados hacen que a veces el voto pareciera que tampoco incide en nada. Y, y como digo yo, si yo estoy jugando un juego donde todo está armado para que dé lo mismo lo que yo haga con mis piezas, todo va a seguir igual y no hay ninguna posibilidad de ganar ni de jugar, hay dos resultados posibles. O yo me aburro y dejo de jugar o dejo de pescar el juego, que es lo que pasa con la desafección política, que no es un problema generacional de que los millennials tengamos un tipo de gen distinto, o le pego una patada al juego. El problema es que en ninguna de las opciones es una solución de constante, de largo plazo. Uno no puede vivir jugando sin pescar o pegándole patada al juego. Entonces la opción aquí es cómo cambiamos ese tipo de cosas. Y cómo, por ejemplo, generamos, y a mí una de las oportunidades que yo visualizo en este proceso, estos nuevos espacios de participación ciudadana, estos nuevos espacios de formación ciudadana. Ahora, históricamente sé que no lo hemos hecho hasta ahora, y eso significa que enfrentamos esta oportunidad en condiciones que no son las óptimas en ese aspecto, pero al mismo tiempo tampoco es que exista la opción de decir, bueno, ya, entonces archivémoslo y esperemos 10 años más para tener esta conversación, porque sabemos que la conversación también se va generando con una serie de factores distintos. Y de ahí por eso viene el trabajo que estamos haciendo en Momento Constituyente, por eso también felicitar el espacio que ustedes tienen acá, porque es como cuando uno dice, chuta, entonces esta labor que hace 5 años era muy importante, hoy día, además de seguir siendo muy importante, es urgente. Es urgente, es necesaria, va a formar parte de este proceso como tal, y vuelvo a lo que les decía al principio, o sea, no basta aquí con hacer campaña por el tipo por la opción que yo quiera, o por el tipo de convención que yo quiera, o por los candidatos que yo quiera que estén en la convención eventualmente. También hay que trabajar por este proceso de ir robusteciendo lo más posible estos espacios de diálogo político, de conversación, de debate, de conflicto, sin duda alguna, no tenemos idea como del conflicto político en este país tampoco, de aprendizaje conjunto. ¿Para qué? Para que ojalá el resultado no solo refleje de la forma más cercana a quienes somos como país, sino que además para que podamos llegar a un resultado lo suficientemente robusto, propio en ese sentido, no como que alguien más lo hizo, del cual nos podamos hacer cargo como actores políticos. No está fácil, Jorge, pero no queda otra. Rodrigo, mira, tengo unas preguntas que me han llegado acá al chat, al privado. Las voy a leer en orden. No, les aviso que no voy a poder entregarle todas las preguntas a Rodrigo en honor al tiempo, pero voy a tratar de apurarme. A ver, Javier Mendoza dice, en base al derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿qué se considera como base de una constitución? Y más allá de la legitimidad de origen que no es cuestionable desde el punto de vista de la historia, la validez de la Constitución de 1980. Existen casos que no sean reconocidas constituciones que han sido establecidas, como el caso de Chile en dictadura. Sí, ahí volver al tema del ejercicio, justamente, a ver, cuando yo digo que en el fondo que este plebiscito en particular va, entre comillas, a explicitar ese punto, no me refiero al hecho de decir que mi postura, mucho menos ni que lo sea o no lo sea, o todas las razones por las que yo personalmente creo que esta Constitución tiene problemáticas y hoyos importantes. Pero lo que sí quiero decir es que no hemos tenido una instancia tan clara, yo creo que lo más claro que hemos tenido fue el estallido social, como una forma de decir, a ver, aquí hay una evidencia clara de un problema de la legitimidad en ejercicio.
Pero este plebiscito debería ser una instancia más clara todavía, a menos de que no vaya nadie a votar y nunca sepa. ¿Y eso por qué? Porque la Constitución de 1980, en sus mismos candados, de alguna forma estableció una especie de camino para legitimar su propio ejercicio, que es bien tramposo a mi parecer. Porque la misma Constitución dice, ya, entonces en 8 años más va a haber un plebiscito donde se va a decidir si Pinochet sigue, o sea, si el gobernante de la Junta sigue durante 8 años más o se pasa a elecciones presidenciales y de vuelta a un sistema democrático. Y ese es un argumento que los actores políticos del periodo tienen que sopesar, como decir, bueno, jugamos con estas reglas del juego y de alguna forma le damos cierta legitimidad al juego, o de frentón nos salimos de la regla del juego. Y esa es una gran discusión en la oposición en los años 80, sin duda alguna. Ahora, en la práctica esa discusión existe fundamentalmente porque la tercera opción que está ahí es la opción de seguir en dictadura, que no es precisamente una opción igualitaria, o sea, para efectos de teoría de toma de decisiones, no es lo mismo si yo te digo quería helado de vainilla o de frutilla, o si te digo quería helado de vainilla o que te pegue un palo en la cabeza, como que claramente si esas son las únicas dos opciones, el helado de vainilla va a tener que ser la opción. Aún así hay personas que dicen, no, pues yo lo que quiero es salirme de este juego y optar, por ejemplo, por la opción del magnicidio. Sabemos que hay un intento de asesinato de Pinochet. Esos son el tipo de... Entonces, de nuevo, lo que hace de nuevo esta constitución es justamente un poquito pavimentar una suerte de camino a su propio ejercicio. Hay factores históricos también que contribuyen a eso, por ejemplo, que Pinochet pase a ser comandante, se mantenga como comandante en jefe del ejército y por ende tenga el control de la fuerza fáctica propiamente tal. Y si eventualmente el 2005 Lago hubiera hecho la reforma y hubiera sido la última vez que conversamos este tema, lo que diríamos históricamente es que se alcanzó una legitimidad de ejercicio. Entonces, que estemos discutiendo hoy día esto, que estemos a puertas de un plebiscito, ya nos da un montón de pistas para decir efectivamente que hay un cuestionamiento a la legitimidad de ejercicio de esta Constitución. Ahora, frente a eso, existen personas que dicen, no, pero lo que pasa es que en realidad eran 2 millones protestando el año pasado, pero en realidad los 6 millones en Santiago que no protestaban es porque están de acuerdo con eso. Y la verdad es que no tenemos cómo saber quién tiene la razón ahí, porque no podemos adivinar cuál es la postura de esos 6 millones de personas, ni tampoco estar seguros que los 2 millones protestando estaban efectivamente en contra de esto. Ahora, este plebiscito va a entregar con mayor claridad ese punto. Por eso la participación es súper importante para que nadie después venga a decir no, en realidad, como aquí fue el 60%, pero cuando yo saco el cálculo, la gente que no fue a votar todo el cuento, fue el 30%. Todo esto para decir que la legitimidad se construye históricamente. La legitimidad de ejercicio se construye efectivamente de manera histórica. Y en el fondo, en el momento que la estamos argumentando, estamos también haciendo un acto político para decir, yo como ciudadano considero que esto no es un orden legítimo. Y si eso es algo que efectivamente consideramos socialmente, es una razón para poder darnos un nuevo orden. Y ahí sí entramos al principio de autodeterminación de los pueblos. Gracias, Rodrigo. Mira, voy a leer la última pregunta. Creo que acá hay una pregunta que es la de Antonia Camus, que en el fondo como que, claro, que es súper interesante porque está preguntando si tú crees que el Estado debería hacerse cargo de educar sobre lo que es la Constitución. De alguna manera igual eso ya se respondió cuando hablamos del tema de la educación cívica, ¿verdad? Me quiero referir a la pregunta de Paula Olmos, que es, ella pregunta, ¿reformar o cambiar la Constitución garantizará la solución a todos los problemas sociales que se exigieron en el estallido? No, esa es la primera respuesta. No. Ni, ni cambiarla ni reformarla. Pero eso tiene que ver con poner de nuevo la discusión donde debe ir, porque justamente ese ha sido uno de los clásicos discursos que se ha usado muchas veces para como decir, entonces este tema no importa. Y vuelve al punto de las reglas del juego. O sea, en el fondo, siguiendo esa metáfora,
la Constitución, siendo las reglas del juego, no reemplaza el juego en sí mismo. Y resolver nuestros problemas que tengamos sociales, nuestros problemas como demandas de mejor educación o de mejor salud o de un sistema más equitativo o de menores abusos, etcétera, forma parte del juego mismo, del juego de la democracia y del vivir en sociedad, ¿ya? Y por lo tanto, sea cual sea la regla, lo único que podemos sí tener claro, sea cuáles sean las reglas del juego, es que tenemos que jugar el juego para eventualmente llegar a ese resultado. Ahora, dicho eso, es súper importante entender o visualizar como sociedad si las reglas del juego nos permiten seguir los caminos que queremos probar para eventualmente resolver esos problemas. Entonces, ¿cuál es un gran tema de discusión con la Constitución? ¿Y cuál va a ser el gran tema, en el fondo, o debiese ser el gran tema de discusión si seguimos avanzando en este proceso constituyente? ¿Hasta qué punto, efectivamente, estas reglas que tenemos ahora en esta Constitución actual nos permiten jugar el juego democrático que queremos jugar? Entonces, ahí es donde entran discusiones como, por ejemplo, y ahí se juntan la famosa discusión de legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. O sea, por ejemplo, si las reglas del juego establecen que la libertad de enseñanza, el primer numeral el primer punto del numeral de libertad de enseñanza, el numeral 11 en el artículo 19, establece que la libertad de enseñanza es la libertad de abrir, mantener y organizar establecimientos educacionales. Y solo al final de ese mismo numeral establece la noción de la libertad de los padres de escoger los proyectos, todo el cuento. Eso es una regla del juego. Y esa regla del juego efectivamente provoca y ha provocado, o sea, va a ser histórico, de que, por ejemplo, cuando hace 15 años se planteó por primera vez la idea de que los colegios que tenían selección debían tener, los colegios de excelencia que recibían fondos públicos, debían tener un 15% de estudiantes prioritarios, alguien dijera, no, esto no es que, no es un tema de discusión de si esto es una buena opción o no, decían estas personas, esto va contra las reglas del juego, porque va contra esa regla que dice que la libertad de enseñanza es fundamentalmente la libertad de abrir, de organizar y de mantener establecimientos educacionales, porque pasa por sobre esa libertad, en este caso personal. Entonces, en esa situación, lo que hace es cerrar esa posibilidad. Ahora, si esa posibilidad es una posibilidad de un grupito chiquitito que está probando y que en realidad la mayoría no estamos de acuerdo con eso, bueno, tiene sentido que la Constitución establezca eso. Pero cuando esa posibilidad se convierte en una posibilidad que mayoritariamente como sociedad queremos seguir y las reglas del juego que no nos pusimos nosotros mismos nos impiden hacerlo, es donde empezamos a chocar. Entonces, alguien en una charla me decía el otro día, bueno, pero es que a lo mejor podríamos querer que tener una constitución súper amarrada y que ojalá cambie lo menos posible. Y yo le decía, claro, perfecto. Si nos sentamos ahora a conversar y decimos ya, como sociedad queremos eso, porque estamos cansados de la discusión, del debate, lo que sea, está bien, es una regla que nos estamos imponiendo como sociedad y por lo tanto tiene sentido. Pero, y ahí la legitimidad de origen es importante. Si esa regla la impuso un grupito o una persona y después resulta que como estamos de acuerdo con esa regla, el juego se empieza a tensionar. Entonces, ¿qué diría yo, volviendo a la pregunta y volviendo a esta famosa discusión de la Constitución? El otro día en la franja alguien decía algo de poderes mágicos, poderes, superpoderes y todo el cuento. El objetivo de esto debiera ser entregarnos reglas del juego que nos permitan jugar el juego democrático de la forma más plena posible. Que no veamos limitados nuestros derechos, que las decisiones que tomemos efectivamente sean decisiones mayoritarias y democráticas como tal, y que nos hagamos cargo de ellas también. Porque yo, como les decía hace un rato, creo que hay una gran diferencia entre un sistema que a lo mejor consideramos que no nos está dando respuesta, pero que al menos fue un sistema que construimos en un proceso democrático conjunto robusto, o un sistema que sentimos que se nos impuso, o un sistema que sentimos que construimos yendo a marcar una rayita y después yendo a marcar otra raya
6 meses después y después de nuevo. Creo que ahí se juega todo. Y volviendo un poco ahí a la pregunta de Jorge y lo que tú mencionabas de la Antonia respecto al tema de la educación, claro, yo creo efectivamente que aquí hay una deuda, si uno quiere, con el tema educativo, que es la dimensión con la que yo más me muevo también, y al mismo tiempo hay una oportunidad fundamental. Creo que al menos en las generaciones que estamos vivas todavía, no sé si ha habido un momento en que hayamos dado cuenta la importancia de educar en el sentido de educarnos y educar a otros, no en el sentido de transmitir conocimientos, sino en el sentido de aprender cómo construir algo nuevo conjunto. Creo que nunca había habido un momento en que se hiciera tan evidente lo importante que es. Y por lo tanto, volviendo a lo de la épica, un momento en que estuviéramos tan dispuestos a aprovecharlo. Por eso creo yo que nos jugamos mucho en este proceso que viene. Y lo digo no como algo para temer, porque de hecho ya estamos ahí, lo vamos a jugar igual, lo queramos o no, lo digo como algo para hacernos cargo. Eso. Sí, por eso es una tremenda responsabilidad la que tenemos. De alguna manera, como cerrando, nos estamos dando cuenta que tenemos una gran caja de herramientas que de alguna manera tenemos que aprender a ocupar. Tenemos que ocuparla de la mejor manera posible. Así que nada, bueno Rodrigo, yo en honor al tiempo tengo que cerrar. Sin embargo, se me quedaron un par de preguntas por ahí en el tintero. Te agradecemos un montón, de verdad, fue súper informativa, aclaratoria tu charla y además de muy interesante. Y nada, los dejamos invitados al resto para la charla que tenemos mañana con Claudio Nats. Yo recién les dije que era a las 6:30, pero no es a las 6:30, es a las 5:30. Así que nada, para que puedan participar. Recuerden que quienes participen de ambas charlas les vamos a entregar un certificado de participación. Y visítennos en nuestras redes sociales, redhistoriajoven.cl, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, ahí estamos presentes. Y esta charla de Rodrigo posteriormente la vamos a subir en formato podcast. También va a estar ahí en Spotify y en nuestra página. Listo, damos por terminada la charla. Nuevamente, gracias Rodrigo, gracias a todos los asistentes y bueno, cuídense que todo esto salga de la mejor manera posible. Chao, chao. Que estén muy Chao, bien. chao.